Hey, qué show banda, bienvenidos a este nuevo test donde pondremos a prueba una GTX 1080 y un i3 10100. Actualmente la GTX 1080 sigue rindiendo bien en todos los juegos, quedándose bastante detrás de la RTX 3060 y superando levemente a la GTX 1660 Ti, algo así de 5 FPS o 10. Veremos qué tal nos va este procesador en diferentes juegos calidad 4K y 1080p. Y recordemos antes de empezar que en calidades bajas como 1080p hacemos más uso del procesador y en 4K le dejamos casi toda la gráfica. Sabiendo eso, empecemos. Como no podía faltar, el primer benchmark que vamos a hacer es en GTA V. Aquí estamos testeando ya todo. Tenemos el i3, que me gustaría darle un énfasis en el porcentaje de uso. No pasa casi nunca del 60%. De hecho, la mayoría del tiempo se mantiene con menos uso. La gráfica de vez en cuando está 99% y de ahí se pasa a los 80%. O sea, claramente estamos viendo un bottleneck. Hay cuello de botella. Los FPS, el mínimo va más o menos como de 54 hasta un máximo de 90 de repente en algunas zonas. Esto obviamente configurando y toqueteando diferentes settings podemos mejorarlo, que nos dé 144 FPS, 120, si tenemos un monitor que tenga más hercios, podemos aprovecharlo. Obviamente aquí estamos probando lo más pesado con anti-aliasing, las hierbas y todo eso que bajan muchísimo los FPS, todo en ultra. 1080 es jugable, yo me esperaba que no, pero efectivamente es un buen procesador. De hecho, este i3, como dato curioso, ya superó al i7 7700K. No me equivoco, era Kaby Lake, ya está muerto ese procesador, pero en este caso el que yo tenía en mis manos era este 10100 y nos ha ido bastante bien. Ahora que nos vamos al 4K en el benchmark de GTA, podemos notar varias cosas, entre ellas el rendimiento, o más bien el porcentaje de uso del procesador. De hecho, disminuye un poco más a comparación de 1080. Esto es porque les decía que casi toda la potencia se va a la gráfica en calidades más altas, 4K, 8K. Ni de pedo llegamos a 8K con esta gráfica, pero al menos en 4K tenemos unos 25 FPS, 30, va a depender mucho de la zona, pero no va tan bien. Esto considerando que está todo en ultra. Toqueteando un poco los settings podemos llegar a tener unos 45 FPS. Yo creo que hasta podríamos llegar a 60 con alguna configuración alta, media o baja. O sea, combinando pues, podríamos jugar súper bien en 4K. El GTA V yo lo probé también con un i9 9900K. Y ahí sí me iba a 60 FPS del 4K. También tenemos un test, pues si lo quieren ir a checar por ahí. Y todo bien. Aquí ya podemos ver que hay picos de 32. Mira, hay un pico hasta de 38. Así que va a depender mucho de la configuración. También tenemos 16 GB de RAM, que se me olvidó mencionarlo al principio, a 3200 MHz. Pueden influir un poco, no mucho, porque ahí estamos viendo que está usando casi 7 GB. Entonces, si tienes 8 GB, igual se queda un poco corto, no va a ser el mismo rendimiento en caso de que te la compres. Ahora nos pasamos a Apex Legends, un juego que está bastante bien optimizado, es divertido, me gusta. El gameplay es malísimo. Si ven que estoy jugando como el culo es porque estoy en una tele jugando con un teclado parado. Entonces está medio complicado jugar así. Pero todo bien con los FPS. Aquí ya podemos notar que el uso del procesador sube un poquito, como que es más estable. La gráfica también, como les comentaba, va a estar bajo siempre, 68%, más bajo todavía que el GTA. 70, de repente ya sube 80, nunca va a llegar al 100 en estas calidades, nunca. Pero podemos ver que nos va súper bien, todo en ultra, casi 120 FPS según la zona, según lo que estemos haciendo. De repente claramente va a disminuir si hay muchas granadas, si de repente alguien usa una ultimate, baja bastante. No mucho, pero el mínimo son unos 60 FPS. En 4K todo en ultra ya notamos ese bajón de FPS a 32 desde que salimos, desde el avión, desde el salto. Las temperaturas no llegan a pasar de los 66 grados, 67. Ahí les comentaba que nunca pasa de los 70. Tiene bastante buen enfriamiento este modelo Strix. Y eso que no le he hecho mantención desde los 5 años que la tengo, nunca la he tocado, nunca la he limpiado claramente. Pero nunca la he abierto a cambiar de la pasta térmica
o eso que hacen de cambiar los thermal pads nunca lo he hecho, tampoco lo he visto necesario por esto mismo. Pero el rendimiento es decente, 54 FPS. Si tocamos un poco podemos llegar a los 60 FPS, o sea, claramente podemos jugar en 4K todos los juegos que vamos a ver a continuación. Creo que hay solo uno que sí está difícil, pero todo súper bien. De hecho, esta partida la gané, nomás por eso la mostré. Aquí al final no hice nada. De hecho, fallé todos los tiros, como que estaba súper complicado jugando. De puro no hacer nada, gané este game. Y de hecho, ahí pinche malo, no maté al cabrón de rojo. Tampoco llegamos a tener un 100% de uso de la GPU, pero ya estamos muchísimo más cerca de esa potencia bruta. Y el que sigue es Call of Duty Warzone. Este juego es el que les comentaba que me daba, no problemas, pero la optimización del Warzone es famosísima por ser un ano. Es malísima, es demasiado, pero demasiado mala. Sigue igual de mala hasta con el nuevo que sacaron, con el Modern Warfare 2. La gráfica va a un 82%, los grados 66 grados. El uso de memoria RAM es muy alto en este juego. 12 GB ya es bastante. Para que lo tengan en cuenta, para que se fijen en toda la gráfica, aunque creo que se tapa un poco porque ahí tengo el PC, yo les digo. El promedio está en los 75 FPS más o menos, ahí sube, baja, un poco inestable, súper jugable, entretenido, no da más problemas. Ahora que pasemos al 4K vamos a notar una diferencia bastante importante, porque... bueno, más bien no lo vamos a notar, pero yo les voy a contar como experiencia que como el juego está tan mal optimizado, da unos cuantos problemas. Y volvemos ahora al 4K. Podemos notar que desde el avión estamos a unos 45 FPS. Bastante decente, pero a la hora de toquetear los settings no cambia nada. O sea, está como medio difícil llegar a los 60 FPS en 4K. Al menos yo también toqueteando de alto a bajo no cambiaba nada, no ganaba más rendimiento. No sé si se deba a otra cosa, debe ser nada más optimización, algún error del juego, pero de todas formas yo bajándole la calidad no había un mejor desempeño. Ni siquiera quitando sombras o así pasó nada, me seguía rindiendo igual el juego. 50 FPS máxima, 54 de repente. Así que nada de qué preocuparse, el rendimiento 98-97% de uso de la gráfica, bastante memoria RAM, 12 GB de RAM. Así que tengan en cuenta eso si van a optar por una build así, sí o sí 16 GB de RAM. A este tiempo, 2023 en adelante, ya se quedaron cortas las 8 GB de RAM para jugar. Es posible, pero te evitas problemas, te evitas lags, puedes tener cosas de fondo. Si quieres jugar con música de fondo, lo puedes hacer con los 16 GB de RAM, con el Google Chrome abierto, con el navegador que quieras. Pero si no lo tienes, si no tienes los 16 GB, es un poco complicado. Ahora, Tomb Raider en 1080 Ultra. Tomb Raider es un juego que nunca he jugado, lo tengo solo instalado para los benchmarks. Aquí la GPU está también como en el GTA V, rendimiento bastante pobre, en 68% de uso, 58 grados, igual son buenas temperaturas teniendo en cuenta que no se está usando nada. La RAM está en 6 GB, casi 7. Mantenemos siempre 60 FPS. Hay máximas de repente a 140, pero es mirando el cielo, y pues mirando el cielo no hay muchas cosas que requieran como de procesos gráficos, por así decirlo. Súper jugable, tenemos unas buenas temperaturas en el procesador y en la gráfica, así que todo en orden, al menos en 1080p. Pasándonos ahora al 4K, me gustaría comentar algo que no he dicho hasta este momento, y es la memoria de la gráfica. Bastante importante que en la GTX 1080 tenemos 8 GB de VRAM y están casi todo ocupado en todos los juegos con los 7 GB. De hecho, uno que otro juego te pone la alerta de que, oye, estás usando mucho VRAM. Así que para 2024 en adelante deberían ser más de 8 GB de VRAM para jugar todo lo que tú quieras, todas las calidades posibles. Aquí pues, ya bajaron los FPS significativamente a los 36, 35, 25. La GPU está en un 99%, 67 grados. El procesador 39, es bastante tranquila la temperatura y el uso del procesador en 4K cambia bastante.
Pero lo que vemos en 1080p en casi todos los juegos, el cuello de botella que les mencionaba, es cuando un componente, en el caso ahora del procesador, limita a otro, como a la gráfica. El procesador está limitando a la gráfica y por ende no rinde tan bien. En 4K no pasa esto. Como bonus quería agregarle un juego de God of War. Aquí estamos en calidad 1080 Ultra. Hay de repente unos bajones bien pinches locos. La neta no sé si se deban a optimización o algo más, pero que porque todo está funcionando bien, debe ser sí o sí el juego. Ahí yo intenté irme a la configuración para cambiar algo porque no sabía si era el pedo de la configuración, no sé. Al final no toqueté nada y tenemos 60 FPS en algunas partes. De repente, rara vez, baja 18, 25, tiene unos picos muy raros. Deben ser más como los cambios de cinemáticas, pero no tuve más problema. Buenas temperaturas, buen rendimiento. Ahí ya la gráfica pasó a los 72 grados. Y ahora para 4K, 40 FPS. No cambió mucho, no hay mucha diferencia de los 60, 70. Nos pasamos a los 40 FPS. La verdad es que va bien. Insisto en que seguimos teniendo esos picos de lagazos súper fuertes, pero no es siempre. La mayoría del tiempo igual vamos a estar jugando a los 34 FPS. En estas zonas que no hay como tanto monstruo, tanto escenario, tantas partículas y así, nos va a rendir bien. Pero lo normal es que esté debajo de los 40 FPS. Bastante jugable la verdad. Dependerá mucho del que lo esté usando. Si le gusta jugar así, si no, si lo odia, si le estresa. Pero es jugable. Y ya, hasta aquí llegamos al final. Muchas gracias muchachos por llegar hasta este punto, por ver el video. Si lo hubieron silenciado no hay pedo, pónganse una rola. Y pues bueno muchachos, gracias por ver. Nos vemos en la próxima.